El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias en este espacio de análisis. Hoy con el periodista Gabriel Camacho, a quien saludo con mucho gusto este día, donde se siguen, Gabriel, abriendo frentes, ¿sí? Todos los días, cuando faltan 35 días para que termine el sexenio del presidente López Obrador y que empiece el de Claudia Sheinbaum, su aliada, su protegida, sí, de alguna forma se abren nuevos frentes todos los días, ¿sí? Estaba haciendo una revisión así rápida contigo antes de entrar al aire sobre cuántos frentes hay. A ver, deja nada más dar oportunidad del tema de las últimas horas. Ayotzinapa, ¿sí? El tema que iba a resolver el presidente López Obrador, finalmente hace rato salieron los padres, los abogados, ¿sí? Y simplemente fue darles largas durante todo el sexenio. No se sabe dónde están los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? El sistema de Compranet, de alguna forma sin funcionar. Tenemos el tema de la Guardia Nacional que no opera, siguen las masacres como la que se reporta en Guanajuato, en Celaya, los problemas en Chiapas, los bloqueos en Michoacán. La verdad es que el tema de violencia sigue pendiente. El tema de los órganos autónomos, ya veis, todo el mundo, Coneval acaba de publicar que el tema de la austeridad no les queda, que ellos son útiles para poder valorar el tema de la pobreza, lo mismo el INAI, o sea, todos los órganos autónomos dicen no ante esta propuesta de López Obrador para desaparecerlos. El tema de la reforma judicial, el paro de magistrados hoy, de los 55,000 trabajadores por este tema de la reforma al Poder Judicial. La verdad es que ya donde voltees tenemos broncas de este tipo. Mario Delgado diciendo que se quiere aprobar la reforma judicial porque es un regalo para el presidente. ¿Qué no es el bien del país, Gabriel? A ver, explícame, ¿cómo lees todo esto? Y ahorita rematamos con el tema de Ken Salazar ¿cómo le llamó el presidente? Las relaciones en pausa. Estamos en relaciones en pausa con los Estados Unidos y con Canadá, relaciones en pausa, porque ya cuando el presidente se empieza a rascar la oreja, se empieza a rascar la mejilla, sí, algo va a suceder en la mañanera, mi estimado Gabriel. Sí. Sí, justamente es para rematar lo de Ken Salazar en la mañana y el embajador también de Canadá, que están en pausa, así como lo que sucedió con España, ¿no? Y es la misma palabra que utilizó, están en pausa. Yo partiría de una pregunta, Raúl, partiría de una transición tersa ¿para quién? Porque me parece que para Claudia Sheinbaum la transición es tersa. Claudia Sheinbaum está avalando, está aceptando y está en ningún momento está rechazando ninguna decisión y ni la agenda del presidente López Obrador. Claudia, la doctora Sheinbaum está apropiándose de la propia agenda del presidente López Obrador. Entonces, si nos ponemos en el sentido de tratar de responder, ¿le está dejando pues una transición tersa? Pues sí, para Claudia es una transición tersa en los términos del presidente, porque el presidente está imponiendo su propia agenda y Claudia la está haciendo suya, que digamos que podríamos pensar que en el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum tendría que iniciar de una manera menos tropezada o con menos frentes abiertos. Aquí va a tener que empezar a cerrar frentes, pero la pregunta es, frentes, sobre todo partiendo de la idea, Raúl, de que el próximo gobierno va a ser un gobierno fuerte. ¿Y a qué me refiero con un gobierno fuerte? Va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, quizás no la tengan la de senadores, pero el kilo de senador está muy barato. Así que lo más probable es que todas las iniciativas las va a pasar. Y cuando digo un gobierno fuerte me refiero a un gobierno que tiene y que puede imponer su agenda sin ningún problema de oposición. Entonces vuelvo a tratar de responderme. Una transición tersa, pues yo creo que sí en los términos del presidente y de la propia doctora Sheinbaum, Raúl.
Sí, bueno, a ver, y vale la pena referirnos. Por ejemplo, López Obrador empezó a gobernar antes de protestar como presidente, ¿sí? Enrique Peña Nieto le cedió todo el espacio a López Obrador, ¿sí? Y en cambio aquí vemos a López Obrador a 35 días de que cambie el poder, ¿sí? Sigue tomando este tipo de decisiones. Ahora, a ver, vamos a centrarnos a esto, que es precisamente la relación con nuestros socios comerciales en pausa, porque el presidente no le gustó, sí, que Ken Salazar en días pasados se manifestara, bueno, en contra de la reforma al Poder Judicial, concretamente sobre el tema de elegir a los jueces y magistrados mediante voto popular. Eso de alguna forma sí, y aquí lo comentamos en su momento, cambia la postura de Ken Salazar, que 15 días antes había dicho que en muchos estados de la Unión Americana se escogían a los jueces mediante voto popular, pero de repente hubo un cambio que seguramente vino de una instrucción del Departamento de Estado de Washington, ¿sí?, para que se manifestara una posición en contra de este tema. Para el presidente López Obrador, esto fue, bueno, un tema de hay una violación a la soberanía nacional. Ken Salazar está hablando de asuntos internos, de política interna de México, y desde esa visión sí hay una intervención, digamos, de un extranjero hablando de temas internos, por lo que el presidente realmente, bueno, se enloquece en esta parte y pausa la relación. A ver, creo que hay matices, Gabriel. Me parece que sí hay un exceso del embajador de Estados Unidos en México de hablar de una posición, pero ellos lo defienden diciendo es que el tema de seguridad nos afecta a todos, ¿sí?, a esta integración de América del Norte y especialmente en el tema de seguridad. Ese es exactamente el argumento que hoy está contestando Ken Salazar ante el enfriamiento, digamos, la pausa de la relación que pone el presidente López Obrador a Estados Unidos y Canadá. Sí, y justamente yo lo comentaba hace un par de programas contigo, Raúl, sobre cuál es la presión que está teniendo este tema de la reforma judicial, y me parece que hasta que no había llegado la voz de Ken Salazar, me parece que esto no había estallado, y justamente te comenté, es como echarle gasolina al fuego, y justamente me parece que la reacción del presidente va en ese mismo sentido, reaccionando a una protesta que, digamos, no había salido de esos jueces que están encumbrados, de esos jueces que nadie conoce y que de pronto salen ahora ya pues envalentonados a una protesta ahí en el Ángel, los juicios que tienen que ver con los más de 5,000 juicios que tienen que ver con la sobrerepresentación, y hoy la protesta en la Suprema Corte de Justicia, que me parece que eso es algo inaudito y que no se puede dejar pasar. Me parece que la presión, Raúl, ha de ser muchísima la que está sometido el presidente, y me parece que su intención es no ceder a la presión. ¿Por qué? Porque si no te veo y no te escucho, pues no cedo a la presión, así de sencillo, te ignoro y sigo adelante con mi agenda. Me parece que por ahí va, pero obviamente yo también coincido en este sentido de la injerencia. Sí fue unas declaraciones bastante fuertes las del propio embajador, pero un experto una vez me dijo, sí, los pueblos son independientes, son autónomos y son soberanos, pero estamos tan pegados, somos casi una sola línea entre los Estados Unidos y México, que difícilmente no podría haber injerencias, algunas más sutiles y otras mucho más explícitas. En este caso, a mí la pregunta que me surge es, ¿qué tanto tiempo va a estar pausado y qué tan profunda va a ser esa pausa con tu principal socio comercial, político y cultural, Raúl? Sí, a ver, esas son las preguntas. Digo, seguramente para los pro-AMLOs, sí, el que le diga, como lo dijo hoy el presidente López Obrador, sí, tienen que aprender los gringos y los canadienses a respetar. Sí, a ver, eso se oye, es un discurso muy bonito, muy atractivo, sí, de alguna forma para esta parte.
Pero como bien preguntas, ¿qué tan profundo de alguna forma puede ser esto? ¿Realmente se afecta la relación bilateral? O, como se dice, bueno, la relación va a seguir dándose con los Estados Unidos, por esto que estás comentando, estamos interrelacionados, pero también la visión de que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular puede poner en riesgo con la injerencia del crimen organizado, del narcotráfico, de grupos de interés, pues de alguna forma sí te interesa, sobre todo cuando tienes inversiones importantes en este país, inversiones estadounidenses, ¿sí? La forma como el presidente desprecia, por ejemplo, a las calificadoras, sí, que de alguna forma a veces veo que el presidente en esa ideología, en ese dogmatismo que tiene, sí, cuca, digamos, a una calificadora, sabiendo que una mala calificación inhibe la inversión, ¿sí? Y entonces a veces es cuando, si el presidente lo hace intencionalmente para cucar, para hablarle, digamos, a los simpatizantes mayoritariamente en este país, que ven precisamente a este presidente que se pone con los grandotes al tú por tú, ¿sí? Y no se deja, y eso de alguna forma también, sí, puede llevarnos a escenarios insospechados, impensables quizás, Gabriel. Sí, sobre todo porque si a esto le sumas que en los Estados Unidos hay una elección, pues habríamos que esperar entonces, me parece para tratar de entender esto que comentas con las calificadoras y sobre todo con los bancos e inversiones, pues entonces habrá que esperar a ver si hay una reacción de Trump, del candidato Trump, y en su caso una reacción de la propia Kamala Harris, la candidata demócrata allá en los Estados Unidos, porque también pues les va a rebotar en algún momento también, inclusive al propio gobierno de la administración Biden, también tendría que haber pues algún tipo de reacción a través de la candidata, en términos más políticos y no tan gubernamentales o tan oficiales, porque al final de cuentas pues para eso está el embajador, para que hable el gobierno de la administración Biden. Yo me quedaría entonces esperando esas reacciones, si es que hay una reacción política en términos de campaña, que lo más probable, Raúl, es que la va a ver y Donald Trump no creo que la deje pasar y vamos a ver cómo va a reaccionar. Pero aquí lo preocupante es que los mercados hablan, los mercados sí, son orgánicos, citando a un buen economista, son orgánicos y la especulación y lo orgánico del mercado pues es muy volátil. Ya vemos que el dólar ya se anda medio deslizando hacia arriba alarmantemente, entonces dicen las autoridades, no se preocupen, esto no tiene absolutamente nada que ver, lo más probable es que sí tenga todo que ver, entonces le siguen echando más gasolina, Raúl. Así es, a ver, el dólar, el peso se ha devaluado simplemente en los últimos 5 meses un 13%, ¿sí? Entonces, a ver, si es un tema, porque de alguna forma está rebotando a la parte económica. En fin, me parece que son varios retos y como ya decíamos, son muchos los frentes que tiene actualmente está abriendo el gobierno, con el gobernador de Sinaloa, con el tema de una fiscalía que no resuelve, pues con toda esta lista larguísima que ya estábamos mencionando, y súmale desde luego a todos estos conflictos postelectorales y desde luego del tema de la sobrerepresentación, que todo esto de alguna forma va haciendo que tengamos esta inestabilidad política, a lo mejor política no, pero me refiero dentro de las decisiones que se están tomando, esta inestabilidad con las relaciones con nuestros socios comerciales, el tema económico que finalmente pega. Sí, en fin, me parece que sí estamos en una circunstancia inédita. Yo no había visto una transición tan complicada, sobre todo cuando faltan 35 días para que Claudia Sheinbaum proteste como presidenta de este país, tome las riendas y bueno, pues vamos a ver finalmente qué pasa en estos últimos días, Gabriel. Sí, y yo sumaría a toda esta inestabilidad, Raúl, que me parece que lo comentabas al principio sobre el Coneval y bueno, ya el IFT también dio su versión, fijó postura sobre el tema, los órganos autónomos. Entonces, esta parte de los órganos autónomos, el impacto que pueda llegar a tener en materia de inversiones, sobre todo por las certezas que da
este tipo de órganos en el TEMEC, en los grandes espacios como la OCDE. Entonces, ese punto importante de los órganos autónomos, claro, no hay que soltarlo. A ver, si lo has dicho bien, me parece que estos órganos autónomos que a veces pareciera, dice el presidente, es que nos cuestan mucho, la realidad no es así, pero sí de alguna forma son referencia para que inversiones extranjeras en nuestra relación internacional en un mundo global, desde luego es importante que existan estos organismos, por eso están. Y a veces se nos olvida los beneficios que han tenido este tema de organismos como el INAI para el tema de la transparencia, como el Instituto de las Telecomunicaciones para que haya precisamente diferentes proveedores de servicios. ¿Te acordarás cuánto pagábamos de teléfonos de México anteriormente porque no había alternativa? Hoy tenemos competencia y podemos conseguir entre una empresa y otra diferentes calidades y diferentes precios. Todo esto es parte precisamente de esto, pero parece que estos órganos le molestan, le estorban y de alguna forma esa es básicamente parece la consigna, desaparecerlos, sumarlos. A ver, imagínate el INAI formando parte de la función pública, o sea, juez y parte vamos a hacer en este lugar. La parte de telecomunicaciones, sí, formaría parte de la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es decir, el argumento del ahorro que se da por parte del presidente López Obrador, sí, pareciera que no está debidamente justificado y lo estamos viendo con estas manifestaciones que están dando cada uno de estos organismos, Gabriel. Yo concluyo, leía un artículo muy interesante sobre la discusión que se está dando actualmente entre estas dos ideologías, es axiológica en términos de valores y no en términos técnicos, en términos científicos. Esto está casi, a ver, tú eres el bueno porque apoyas a uno y eres el malo porque pues apoyas a otro, y todo se ha centrado en esos términos y realmente pues no ha salido nada bueno. Ya veremos. Gracias, Gabriel. Un saludo. Seguimos atentos a este caminar en este ocaso del sexenio del presidente López Obrador. Saludos. Atentos. Este es el tema sobre la mesa. Complejos los temas. Gracias. Los esperamos mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.